Buenos días, les vamos a presentar la política pública de víctimas del desplazamiento forzado en Medellín. Mi grupo está conformado por Laura Hernández, Nicole Cárdenas y quien les habla María Fernanda Osorio. Primeramente les vamos a hablar como tal de la política pública y el proceso que tuvo esta. También sobre la integración de los ciclos en la política pública, sobre la redefinición del problema y adjuntando también la definición que se hace de los actores y de la población. Finalmente se le hace como una evaluación de la política pública. Para el caso de la política pública de víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Medellín, el Acuerdo Municipal 049 del 2007 del municipio de Medellín busca cumplir con los propósitos de la Ley 387 de 1997 en materia de atención a la población desplazada. Se puede decir que el desplazamiento forzado interno se inscribe de forma más clara en la agenda gubernamental local de Medellín a partir del año 2001, cuando se crea el Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada. Este principio formó parte de la Secretaría de Gobierno y luego, en el año 2002, pasó a ser parte de la Secretaría de Bienestar Social, año en que se piensa convocar a las personas para participar por comisiones de trabajo en el dicho comité. En ese mismo año se emite la sentencia SU 1150 y se empiezan a reunir ocasionalmente algunos estamentos gubernamentales y no gubernamentales. Para el año 2007 se diseña en Medellín la primera política pública territorial del país para atender a las víctimas del desplazamiento forzado, cual fue el resultado de las acciones de los distintos niveles de gobierno, tanto nacionales como departamentales y locales, a los que se sumaron la academia, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de población desplazada para sacar adelante una política pública territorial en la que se unían esfuerzos y recursos para la atención integral a las víctimas. Finalmente, el Acuerdo Municipal 049 del 2007, por el cual se adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento, restablecimiento y reparación de la política de la población afectada por el desplazamiento forzado en el municipio de Medellín, es un marco normativo que orientó y posibilitó acciones de política pública en la ciudad de Medellín. En este sentido, las redes de política pública que se observan en esta presentación son más específicamente redes de interorganizacionales de las políticas públicas. Para empezar a hablar de la incidencia de la aplicación de la CTI en el ciclo de esta política pública, es necesario tener en cuenta que este caso se va a analizar desde el enfoque de redes de política pública. El aporte más significativo puede resumirse en que este enfoque permite realizar un acercamiento a las múltiples y complejas tramas de actores que se involucran en las políticas públicas. Además, permite estudiar los modos específicos en que se produce la elaboración de políticas, atendiendo a la configuración de diversos entramados concretos de actores con determinadas estrategias y patrones de interacción, más o menos estables o cambiantes. Es por eso que mediante el análisis de redes en el ciclo de políticas públicas se logra formalizar algunos datos de las relaciones entre organizaciones, caracterizarlas y, a partir de sus atributos, identificarlas en la estructura relacional, hacer un análisis parcial de la centralidad de las organizaciones en las redes y aproximarse a la identificación de estructuras relacionales, conectores y al tamaño de las redes constituidas en los diferentes escenarios estudiados de la política pública para la atención a víctimas del desplazamiento forzado. Adentrándonos más en los actores y roles, la señalización de la posición que una organización ocupa en la estructura global de la red es uno de los dos mecanismos principales que tiene el análisis de redes a la hora de proporcionar información sobre los integrantes de una red. Puede hablarse de las medidas de centralidad, intermediación y cercanía de los nodos actores en la red, o la multicentralidad y horizontalidad. También introducir mayor contenido explicativo a los modelos que pretenden analizar aspectos como los mecanismos de entrada y salida de las redes, o las centralidades y el grado de inclusión-exclusión de las redes, que permiten identificar en la estructura actores como posiciones y roles débiles.
Estas precisiones metodológicas y analíticas aplicando la CTI señalan la necesidad de optimizar las formas de visualización de las redes, no solamente en términos de mejorar su ilustración, sino también en torno a otras labores de la investigación, como perfeccionar la comunicación a terceros externos de los datos arrojados, cualificar el análisis de propiedades específicas de las redes, potencializar la exploración de las diferencias entre estas y ayudar al investigador a descubrir explicaciones políticas a las estabilidades y los cambios entre las relaciones graficadas por medio de la red. En este punto queremos hacer especial énfasis, ya que en la evaluación de resultados fue el punto donde más encontramos que había aplicación de tecnología e innovación. A continuación explicaremos por qué. Por medio de un software se analizaron 8 organizaciones que hicieron parte de esta política pública. A través de dicho software y de matrices se llegó a la información que había de cada una y pues de los aportes que estas organizaciones tuvieron dentro de este proceso de política pública. Posteriormente, esta información se sistematizó en redes para que fuera mucho más fácil de analizar y de manejar a la hora de la evaluación de los resultados como ciclo pues, de la política. Mm, es importante mencionar que para la construcción de dicho software y de estas matrices, para que pudiera funcionar, se tuvieron que establecer preguntas puntuales, como por ejemplo, qué organizaciones participaron en los semilleros taller dirigidos a la población desplazada, también temas de interés, manejo de recursos, entre otros temas de vital importancia. Paralelo a esto, también se formaban matrices establecidas para consignar la información de las entrevistas que se hacían. De esta manera, dicho software permitió formalizar los datos que se encontraban entre organizaciones, sus características y la gestión, y paralelo digamos que la cercanía que se tuvo con la población y cómo la población percibió esta política. Esta sistematización de la información, como ya lo había mencionado, ayudó a recoger percepciones, relatos y testimonios gracias a técnicas que entraron puntualmente en el análisis. Por ejemplo, a partir de la técnica conversacional fue posible generar información que no se encontraba producida ni organizada. Además, permitió la adhesión de conversaciones coloquiales con la población objetivo, fundamentales a la hora de la verificación del cumplimiento de la política. También se usó la técnica de investigación documental que permitió validar información previamente de las organizaciones partícipes, de sus aportes y puntualmente de lo que habían hecho. Acá en la diapositiva mostramos el software que se usó, las organizaciones que están en la parte de la columna y las matrices que se usaron para poder establecer el software, las vemos acá donde dice indicador, frecuencia, intensidad. Y ya para finalizar, encontramos que este fue uno de los puntos más importantes porque a la hora de establecer una política pública no solamente estamos hablando de dejarla en el papel, sino que en la evaluación de los resultados, gracias a la tecnología, se pudo hacer una sistematización muchísimo más rápida y en esta nos pareció muy importante que como era una política dirigida a la población, o sea, una política social y muy humana, nos parece importante que se pudiera recoger los testimonios de las personas, porque más allá de que lo verifiquen o lo evalúen expertos teóricos o de maneras más depende a libros o teorías, es importante que la población se haya sentido identificada y haya sentido que esta política sí le hubiera servido para lo que fue diseñada. Muchas gracias.